A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro. Hola, buenas tardes. Estamos en este programa especial que conmemora los 10 años del Mayo Chilote. Y hemos estado conversando con distintas personas, buscando distintas sensibilidades que nos permitan entender qué fue lo que ocurrió en el Mayo Chilote. Hola Jorge, ¿cómo está la vida? ¿Cómo anda? Hola Claudia, aquí estamos bien, aquí desde la casita, calentito, haciendo este especial que estamos de Radio Quilquilgue, que es los 10 años del Mayo Chilote. Y como decías Claudia, hay distintos actores y entre ellos hubieron unos actores especiales que fueron la gente de la universidad que vinieron a hacer tesis con respecto al fenómeno. Y en ese marco tenemos a Mauricio Cortés López, que hizo la tesis en el año 2023. Su tesis se llama Cultura Política y Activismo Local. Hola Mauricio, ¿qué tal? Hola Jorge, hola Claudio, ¿cómo están? Hola Mauricio, ¿cómo está? Súper bien, gracias. Bueno, para completar lo que decía, esta tesis era para obtener el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos. ¿Es así? ¿Estuve? Ya, anoté bien. Así es. Bien. Sí. Ya, qué buena. Oye, Mauricio, como para empezar en materia, me gustaría saber qué te motivó a hacer esta tesis, que yo sé que no es solamente focalizada en el Mayo Chilote, sino que o está focalizada solamente en el Mayo Chilote. No, me interesaba agarrar como la década completa de conflictividad. De conflictividad, ya, perfecto. Entonces, dentro de eso estaba el Mayo Chilote. ¿Qué Claro. fue lo que te llamó la atención de hacer esta tesis con respecto al activismo en Chiloé? A mí me llamaba la atención que en el lado no académico de mi vida, sino que trabajando en relacionamiento comunitario, siempre me encontraba con que las personas que participaban en activismo, en discurso contrahegemónico, en otros modelos de desarrollo, generalmente tenían el problema de que ellos mismos o sus familias o sus amigos también trabajaban en la industria. Pasó en el norte con minería, pasa en el sur con salmonicultura, con energía en otros lados. Entonces a mí la literatura como académica, que hablaba solo como de la resistencia, de lo contrahegemónico, no me cerraba. Yo decía, esto es más complicado que eso. No es como gente que esté en contra y ya. Y desde ahí contamos la historia. Uno está en contra y otro está a favor. Y decía, no es tan simple. Eso era por mi experiencia laboral. Entonces dije, no, hay que entrar a investigar, pero con un poquito más de complejidad de lo que está pasando. Ese era como mi punto de inicio. Yeah. Y... Mauricio, ¿Sí? y en tu investigación, ¿qué cosas viste en Chiloé que guardan relación con la historia de tu tesis? Yo iba con la idea, como con la hipótesis de que había personas, había individuos que estaban muy como presionados por la estructura, por la ausencia de Estado, por el extractivismo, por el individualismo en general. Y en Chiloé me pasó que creo que sí me encontré con ese activismo local que tenía que gastar muchos recursos, mucha energía, mucha emoción en reflexionar sobre, primero, entender el escenario, donde estamos parados, cómo nos relacionamos con la industria, con el Estado, con nosotros mismos, con nuestros aliados, que son muy diversos.
y que piensan cosas muy distintas, y distintas experiencias, y distintos objetivos. Siento que me encontré con una cultura como política muy, muy fragmentada, muy hecha de pedacitos, en donde cada persona hacía los máximos esfuerzos posibles para unir esos pedacitos y darle sentido. Entonces me encontré con varias redes de colaboración, con varias diferencias de opinión, con varias miradas diferentes, pero con ganas de articularse y hacer cosas a veces juntos, a veces separados, y dándole mucha vuelta a qué hacemos y cómo lo hacemos. Y, y esa tensión por soportar como este mundo de mercado y de estado ausente, me pareció bien heroico, porque no está la receta armada, no está no está la ideología armada, no está la organización armada en la que yo me inscribo y participo y ya. Tengo que seguir siendo papá, tengo que trabajar a veces en la industria, a veces en la MUNI, tengo que ser activista, tengo que ser apoderado, y tengo ideología ahí tengo una ideología que me dice ahí capital trabajo, la izquierda tradicional, tengo otra que me dice cuidemos las relaciones, los modos de vida, las emociones de las personas, la historia, y tengo otra que me dice cuidemos el género, cuidemos el agua, cuidemos el modo de vida campesino, y ahí uno solo, pues, tengo que armar el puzzle de alguna forma, juntarme con alguien, y eso me pareció que sí estaba en Chile, me pareció encontrarlo. ¿Y qué viste en el Mayo Chilote, en el fenómeno Mayo Chilote? Con respecto, porque ese fue un movimiento que fue bastante fragmentado, tenía varios focos, actores que no conversaban. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Me llamó la atención que había como aparentemente un conflicto muy claro, que era de temas de trabajo, de recursos, y de un actor muy claro, que eran los pescadores. Y si hubiésemos puesto ese escenario en los años 80, 90, hubiese terminado la película ahí. Pero sin embargo, ya estaban ocurriendo estas otras cosas. Habían estas otras miradas, habían estas otras luchas territoriales, otra generación que ya estaba empezando a emerger, a aparecer en el escenario más político. Y creo que un conflicto que en la literatura podría haber sido como muy simple, de trabajo y de recursos, y se dice, si uno tiene aliados en la élite del poder, entonces hay una oportunidad política que aprovechar. ¿Acaso también fue diferente? Los aliados en el poder no remaron siempre en el mismo lugar, se colaron otras sensibilidades y otras demandas dentro de algo que parecía ser solo laboral y solo por recursos. Vi liderazgo femenino. Entonces creo que ya empezó a aparecer esta mezcla de otros actores y de otros temas que dificultó canalizar, institucionalizar. Y creo que ahí, en el Mayo Chilote, fue una de las muestras de esta sensación de confusión que ocurre en varios lugares de Chile, que te hace más difícil saber cuál es el objetivo y cómo nos tenemos que organizar y qué tenemos que hacer. Eso me pasó con el Mayo Chilote. Creo que hay algo de esto que se les dificultó a los dirigentes el desarrollar el camino. Mira, tú mencionas algo que me llama la atención. Entonces tú dices, si los trabajadores o los movilizados tienen una alianza con alguien en la élite, podrían tener alguna influencia. Yo creo que en el Mayo Chilote pasó al revés. Pasó que el poder, la cúpula del poder de ese momento, el gobierno de Michelle Bachelet, encontró dentro de los pescadores y dentro de algunos de los dirigentes aliados. Y el poder descendió sobre esos aliados, los transformó,
porque ellos en la asamblea decían una cosa y a la hora de firmar el acuerdo hicieron otra. Entonces, esto es lo que llanamente se llama traición. Que uno no lo dice porque son vecinos nuestros, que uno se lo encuentra en la feria y se lo encuentra en la calle. En la calle. Entonces, pero claro, si uno mirara, por ejemplo, como uno mira en estos días la muerte de Manuel Rodríguez, que se conmemoró hace muy poco, seguramente en el momento en la colonia nadie hablaba de la traición de O'Higgins, porque a O'Higgins uno lo encontraba en la calle. Entonces, nos pasa lo mismo. Aquí la cosa es al revés. El poder encontró un par de aliados, unos de derecha, otros de centro, otros de izquierda, otros muy de izquierda, y remaron para la conformación del poder. Y tuvieron algunas granjerías, más allá de los bonos que le dieron a los trabajadores, tuvieron algunas granjerías. Entonces, la historia fue un poco al revés. El poder encontró algunos aliados que operaron y que esto se levantara antes del 21 de mayo. Porque en ese entonces, el 21 de mayo, la presidenta debía dar una cuenta pública. Y si daba la cuenta pública, pero tenía una provincia, que no es cualquier provincia, sino que es una provincia que es muy querida, porque siempre es un horizonte a venir, a conocer. Entonces, es una provincia a la que Chile quiere mucho, digamos, por alguna otra razón. Entonces, es una provincia que está en el imaginario de las vacaciones, los trabajos voluntarios, de pegarse una arrancada, del curanto, qué sé yo. Es una comunidad que tiene una cierta viveza para el pueblo chileno. Hay que recordar que en el mayo se unieron a protestar, aparte de Santiago, que básicamente de Santiago eran los alumnos, pero sí Concepción, Temuco, Valparaíso, que apoyaban la movilización. Es verdad que habían estudiantes chilotes allá, pero se masificó y hubo un apoyo bien general al movimiento en otras ciudades del país. Agarró la agenda y fue bien transversal. Y cuando me refería un poco como al activista, al dirigente local, dirigente social, al líder abandonado un poco por el Estado, ¿no? Una de las cosas es abandonado por las políticas públicas, en fin, pero otra cosa también es por las prácticas del Estado de cooptación, de clientelismo, de centralismo, que también son tradicionales en Chile, que operaron en ese caso de manera así como de manual, que es cuando el Estado entra o a cooptar o a clientalizar gente. Eso es como o cuando el Estado promueve cierto modelo de desarrollo y hace una carretera para que en realidad haya una fábrica para crecimiento económico y no la calle para que haya un hospital. A todo eso me refiero que es cuando como que el Estado abandona un poco o incluso le hace las cosas más difíciles a este líder local que está buscando mejorar las condiciones o protestar por algo, se le hace más difícil en varios sentidos. Uno de esos es esto. Sí, se generan varias paradojas, incluso en algunos lugares. Por momentos como que la industria con la comunidad se alían para ciertas cosas y después no. Como que cada actor tiene su estrategia. Y sí, yo creo que a la literatura académica también le falta, porque cuando uno estudia movimientos sociales dice que cuando uno tiene aliados del sector político en el poder, genera una ventana de oportunidad para cambiar las cosas. Pero en cierto estado ocurre lo que comentaba Claudio. Claro. En Chile ocurren las dos cosas, por eso se vuelve más complicado. Mauricio, cuéntanos un poco de tu tesis. ¿Dónde estuviste indagando? ¿Hiciste entrevistas? ¿Conversaste con alguno? ¿Hiciste revisión bibliográfica? ¿Cómo fue tu trabajo de campo? Mi trabajo de campo partió con antecedentes de que estaban investigando otros en Chiloé. ¿Qué agenda de investigación había sobre conflictos, sobre movimientos sociales, cultura política? Hay harto tema que todavía aquí queda.
yo esperaba ver así como la historia de la concertación en Chiloé, y como que no encontraba mucho de esas cosas, pero había otras bien valiosas. Entrevistas, me concentré en Ancud, Quellón y Castro, a líderes, dirigentes, un espectro bien amplio de personas, una definición de activismo bien amplia, más asociado al líder. Y también me medí harto con los documentales que se habían hecho sobre conflictividad de distintos conflictos. Y también en el podcast, el Pelcún Constituyente, también los revisé todos, cual si fuera una entrevista. Y de estas distintas fuentes de recursos fui tratando de entender un poco cómo funcionaba la cultura política, en el fondo, que era lo que andaba buscando. Oye, y como hallazgo, cuando conversaste con los dirigentes, con la gente que conversaste, ¿qué te decían de los resultados, de cómo resultó la negociación del Mayo Chilote con el Estado chileno? Porque nosotros hemos hecho varias entrevistas en estos días y en general la gente nos dice que quedó un poco decepcionada. Más allá de los bonos, qué sé yo, solo una persona, que fue Álvaro Montaña, nos dice, bueno, que el Mayo Chilote tuvo un efecto positivo en otras regiones de Chile, fundamentalmente para que no se instalara la industria salmonera allá. Pero en general, el que se movilizó, el chilote, el que estuvo acá, o la persona que vive en Chiloé hace muchos años y que se movilizó, tiene una visión más pesimista. Yo he revisado varias de las entrevistas que hemos hecho para editarla y para subirla y me encuentro con eso, digamos, con una mirada más bien pesimista. No sé, tú, ¿cómo viste el resultado de esa conversación? ¿Con qué sensación te quedaste, Mauricio? Esa parte fue súper interesante, porque claro, la sensación generalizada es de perdimos, no logramos nada. Fue duro, como que fue un golpe, así un golpe como después fue el rechazo a la Constitución, fue un palo en la cabeza, pero esa era como la primera parte de la respuesta y del estado anímico. Después, según como la visión de activismo, la visión de resistencia que tuviera cada dirigente, el significado de la derrota cambiaba. Ya. Entonces, para algunos, digamos, como la izquierda más tradicional, era perdimos porque el Estado costó a los dirigentes. Y bueno, ya hay que ver cómo lo hacemos ahora, cómo nos levantamos. Hay otras miradas que encontraron muy valioso que fuera tanta gente y gente más allá de lo político, que fueran niños, que fueran esposas, esposos, familias, como una forma de reencontrar un espacio más comunitario que no está mucho en nuestra sociedad desde los 90 para adelante, desde los 80 para adelante, no sé. Donde se recordaron cosas, se reencontraron personas y se pudo sentir como un fueguito de tejido que antes no existía. Más allá de si alguien traicionó o no, que eso ya como arriba, eso más en los dirigentes, acá hay como una mirada más social. En lo cotidiano, en lo social. En lo social pasó algo y eso podría ser valioso y uno podría tener eso, digamos, como un recurso para construir. Entonces, de esa mirada también fue buena. Y otra mirada también lo ve como positivo en el sentido de que más allá del tema del conflicto laboral y de conflicto por un modo de vida, de agua, pescadores, recursos, fue un espacio para poner otros temas vinculados a recuperar Chiloé como territorio propio, autónomo, temas vinculados a género, temas vinculados a agua, temas vinculados a como campesinado, formas de vida.
Y para esos grupos también fue que existiera el Mayo Chilote fue una oportunidad que se abrió para poder poner nuevos temas. Oye, respecto ahí en ese punto, porque nosotros lo que vemos desde el interior, que nos cuesta un poquito ver desde una panorámica, pero vemos que en el Mayo Chilote hubieron tres actores, o sea, y están geográficamente el norte, el centro y el sur. El norte, los pescadores de Ancud, el centro, que estuvo Castro, Dalcahue, Achao, Curaco, y el sur que estuvo Quellón, yo no me recuerdo si Keilen estuvo, pero parece que Quellón estuvo solo. Y a mí me da la impresión de que el término del conflicto en los tres lugares fue distinto. Y eso no sé si tú viste que en tu estudio, donde son distintos actores y en distintos lugares, si fue así distinto en que a mí me da la impresión que en Ancud y Quellón tuvieron ganada porque ellos como decías tú, su petitorio sobrepasó los bonos porque la Marea Roja había coaptado, no podían pescar, qué sé yo. Aunque eso, en varias discusiones, se dijo que los pescadores no les había afectado en nada. Era básicamente a los recolectores de orilla y los buzos que hacían los bentónicos, el recurso bentónico, que un poquito más allá de la orilla, que no habían marisco. Pero la pesca casi no se vio afectada. Pero sí los pescadores tomaron esa manga, la tomaron y hicieron petitorios que iban más allá del conflicto en sí. Entonces, ahí se me ocurre que tuvieron ganas. ¿Es así más o menos o no? Es que yo creo que no solo fue diferente como en sectores territoriales, que sí lo fue, como dice, y también dentro de los mismos lugares había distintas visiones de lo que estaba en juego y de cuál era la batalla y cuál era la victoria de esa batalla. Entonces los que estaban como peleando una cosa eran como un grupo, digamos, como unos actores que buscaban ciertos bonos, que buscaban ciertas cosas, y esto lo digo y que pasó en Chiloé y también lo he visto en otros lados, lo vi en Huasco, lo vi con los glaciares en Pascualama, por ejemplo, que los glaciares era un tema superpuesto con muchos otros y muchos otros actores que se iban sumando y agarraban el tema del glaciar, que era el que empujaba en el fondo. Claro. Pero era como el momento en que se abría la oportunidad de aparecer en escena y de hacer cosas con el cambio que yo quiero hacer con el mundo. Y algunos son cambios que tienen como resultados políticos concretos. Quiero cambiar una ley, o puedo obtener un bono, o quiero poner este tema en la agenda, o quiero vivir de una mejor forma. Y lo que me pareció que del Mayo Chilote, una de las características de este periodo es que empezó a pasar eso. Empezó a pasar esta diversidad, esta heterogeneidad, esta dificultad de definir lo que está pasando, y la historia de los pescadores y el bono como una historia, como si esto fuera una película. Ese es como unos personajes que aparecen en algunos minutos de la película. Ya. Y yo creo que algo como positivo para entender el proceso es dar un paso atrás y empezar a mirar a los otros que también estaban y que estaban buscando otras cosas, y que sentían que era su momento de aparecer, de convertirse en un actor sociopolítico que antes estaba como más invisibilizado. Mira, es interesante lo que tú señalas porque logra explicar algunas de las cosas que nosotros vivimos en alguna de las asambleas. Yo recuerdo que la primera asamblea que se hace en Castro, en el colegio de profesores, no va tanta gente, tiene que haber unos 60, 70 personas metidas ahí en el colegio de profesores, que es un espacio amplio, y ahí se decide la conformación de una mesa, y se empieza a hablar del petitorio. Se dice, bueno, hay que armar un petitorio, y dentro de las cosas que cursan, se habla de la universidad, de la conectividad, de mejorar la salud,
y muchos grupos dicen, no, esto es de los pescadores del mar y saquémoslo. Claro, cuando en la historia uno reconoce, por ejemplo, que la provincia de Chiloé, que vivió en el año 60, un terremoto más grande de la historia, pero en Chile se dice el terremoto de Valdivia, y no se habla del terremoto de Ancud o lo que pasó en la provincia. Y los chilotes te dicen, el Estado chileno llegó 2 semanas después a Chiloé. El Estado chileno fue a Valdivia. Nosotros teníamos un tren que unía Castro con Ancud, que era nuestra forma de... Y el terremoto se lo llevó. Luego de eso se construyó la Ruta 5. El abandono, las casas quemadas. Entonces, el chilote vive un cierto abandono. Este año se cumplieron 200 años de la anexión de Chiloé a Chile, como la última provincia que se anexa a Chile luego de la independencia. Y eso pasó sin pena ni gloria. Hicieron un logo que se llama 200 años. Nosotros hemos conversado con muchos, para la radio, con chilotes, con algunas autoridades, y es lamentable, así como los 100 años del Colo-Colo que fueron lamentables, los 200 años de Chiloé fueron lamentables. No hay una obra, no hay algo que uno diga, Chile le brinda una mano a Chiloé, no sé, hay una unión, una conexión, somos parte de... Jorge y yo nacimos en otro lugar, vivimos hace algunos años acá, pero no somos chilotes, pero el chilote con el que uno conversa tiene esa deuda, vive esa desconexión con el Estado chileno, y que se reconoce ahora, digamos, en enero se celebran los 200 años de la anexión y no pasa nada. No pasó nada. En este conflicto, cuando uno ve, porque vimos 2 o 3 marchas diarias, masivas, multitudinarias, mucha gente preocupada, uno dice, bueno, esta es la oportunidad de golpear la mesa. Claro, y la gente se pasa para la punta y empiezan a pedir otras cosas, y la gente y los más moderados dicen, no, si esto son los pescados que se están muriendo, y los pescadores y los recolectores. Ahí la gente con experiencia política e institucional se desespera, porque dice, este es el momento de trabajar ordenadamente. Yo entiendo cómo funciona el código político institucional, y esta es buena, pues esta es una ventana de oportunidad, que es como el lenguaje político. Claro. Pero todos esos actores, personas, individuos que tienen ese peso de la invisibilización, de la falta de reconocimiento, encontraron su momento también para expresar emociones, para expresar otros temas, para expresar otras demandas. Entonces ahí ocurre ese fenómeno que es muy, esta fragmentación un poco de la izquierda hoy día, que está como el dirigente que está arriba, que conversa con el Estado. Ya, pero si tampoco yo quiero ese tipo de dirigencia, pues yo quiero otra, más horizontal. Y aparezco y no me tenía ahí con él, con ese dirigente que conversa con el Estado. Y armó otra. Y viene otro y también yo identifiqué al menos 3, que es como el tradicional, el que dialoga con el Estado, porque entiende el código político y está ordenadito. Está el más desordenado, que lo ve como un espacio emocional, de catarsis, de decir por fin lo que durante siglos no he podido decir y tengo rabia y lo quiero decir, y lo digo aquí, que me están escuchando. Y otro espacio que igual tienen un poquito, tienen ciertas agendas particulares, que las quieren ir poniendo de a poco en el espacio. Entonces estos grandes conflictos es el momento ideal. Y ahí uno se frustra porque no puede desarrollar los planes que quiere desarrollar. Y se frustran varios porque son de distintas petitores, distintas anhelos. Oye, ¿y eso sucede también en otros movimientos? Sucede harto, y también se sacan lecciones, no sé, recuerdo el caso con el que hacía la comparación con Huasco, que en algún momento también las organizaciones locales empezaron como a pelear entre ellas por diferencias
de cómo entendían la minería, cómo entendían el desarrollo local, cómo entendían el tema del agua. Y estaban como en un proceso de aprendizaje que es como, oye, chuta, no nos peleamos entre nosotros, estamos puro perdiendo frente a la industria, frente al Estado. ¿Qué enfoque le damos a esto? ¿Cómo salimos jugando de esta forma? Entonces, una de las ideas que estaban funcionando un poquito allá era tratar de definir qué sí querían. Entonces decían, oye, si tenemos una minería mediana, si tenemos una agricultura mediana, y proponemos más como qué guasco queremos, que desde Alto el Carmen, desde arriba hasta abajo. Buscando alternativas, digo, porque si no, no solo estaban siendo presionados desde el Estado y de la industria, sino que también se estaban autopresionando en esta desesperación por aprovechar estas ventanas de oportunidad. Oye, ¿y eso qué quiere tú que se produce a la poca experiencia de tanto tiempo vivir en dictadura sin experiencia política, o los indicios de la concertación, que se rompió el tejido social? Yo creo que hay... Eso es un fenómeno que ha pasado casi en todas. Nosotros vivimos también el 2011, los movimientos estudiantiles, y también teníamos graves problemas porque no veíamos de igual manera el fenómeno. Sí, pues no se ve igual, y las prácticas para abordarlo tampoco son iguales. Hay uno bien interesante que me tocó leer, que habla que desde como el 2010 para adelante, muchos de las formas de protesta tenían que ver como con vivir un mundo alternativo al capitalismo, digamos, más lento, más horizontal, más saludable, pero sin querer cambiar el sistema, como ya renunciando un poquito a esa lucha, porque era una lucha violenta, patriarcal. Entonces mejor vivamos nosotros como queremos vivir, y no perdamos más el tiempo y no nos peleemos más entre nosotros. Y eso también está ahora, pues, está ahí entre medio del tejido. Y yo creo, pensando un poco en lo que dice Jorge, una cosa son las condiciones como estructurales que tiene Chile, que es como desde la dictadura, que se desarmaron las organizaciones intermedias, después todo un proceso de individualizar, que fue todos los 90, siguieron muertas las organizaciones intermedias, se profundizó como el individualismo, la integración social a través del consumo y no de otra cosa, un Estado muy jerárquico, que te impone un modelo de desarrollo, en fin. Pero hoy día esto se cruza con un fenómeno que tenemos hoy día, que tiene que ver con la individuación de la protesta y de lo contrahegemónico, que eso no es solo en Chile, es más global, con la digitalización de la protesta también, y se da un espacio, lo que hablamos de principio, como de convivencia entre distintas formas de resistir, que muchas veces no se entienden entre ellas. Entonces como que se da esa sopa, digamos, y por eso hace tan difícil de entender, pues los dirigentes en todo Chile como que se están preguntando, hoy si soy de izquierda, ¿qué soy? Como es la forma en que operamos, y si no soy de izquierda, deberíamos juntarnos en la plaza, deberíamos mantener redes así como por Instagram, intentamos cambiar las cosas, o mejor hacemos cosas comunitarias, bibliotecas, espacios de encuentro. ¿De dónde fortalecemos el músculo de la resistencia? Y todos los dirigentes en Chile están pasando por procesos similares, porque el escenario está como confuso. Esa sensación me da después de haber hecho la tesis, después de haber trabajado en muchos lugares por temas de relacionamiento comunitario. Bueno, de hecho nosotros estamos haciendo radio comunitaria por eso mismo. Eso estamos haciendo. Me imagino yo que sí, pues sí, en eso estamos. ¿Qué se fortalece? ¿Qué músculo? ¿Qué tendón? Mauricio, un par de preguntas a propósito de lo que has mencionado. La primera que te quiero hacer es si en estos
en estas conversaciones que tú tuviste con las personas, con los dirigentes, con la persona que entrevistaste, si hay alguna autocrítica, en el sentido en que debimos haber hecho esto, no lo hicimos, nos equivocamos en él, si hay hallazgos de autocrítica. Porque una de las cosas que nosotros hemos reconocido desde el día 1 es que si bien hicimos esfuerzos desde Castro por generar espacios de unidad, por haber levantado un petitorio común, haber tenido una negociación con el Estado, eso no fue posible, no rebotamos, no fue posible, cada uno negoció porque tenía un contacto más estrecho, y también porque algunos creyeron que estaban más adelantados que otros. Entonces, en algunos lugares nos dijeron, no, que nosotros ya iniciamos la conversación. Entonces, ustedes están muy atrasados. Si hay hallazgos de ese tipo. Y lo segundo, esto que tú mencionas, que hoy día las luchas son más individuales. Tú hablaste de la individuación. Y nos pasa mucho en Chiloé, no sé si pasa tanto en otros lugares, pero aquí yo he visto ese fenómeno que cuando marchan las comunidades huilliches, marchan solo las comunidades huilliches, huilliches y mapuches. Cuando marchan las mujeres, marchan solo las mujeres. Cuando marchan los compañeros que son trabajadores de la salmonera, marchan solo los trabajadores de la salmonera. Cuando marchan los compañeros que son de un sindicato, ¿no? Marchan solo ellos. Cuando marchan los estudiantes, marchan solo los estudiantes. Y la comprensión que uno debiera decir, bueno, aquí hay un contexto, hay un estado, hay un modelo de desarrollo que oprime a las mujeres, que oprime, no sé, la producción de semillas, pero creemos que nuestra pelea es la única y que yo no tengo que meterme en la otra. Y eso ha generado que nosotros tengamos unos retrocesos y avances muy poco colectivos, avances muy, de verdad muy pequeños. Entonces, no sé si viste alguna de estos tipos de cosas en las conversaciones que tuviste. Yo encontré poco como de como de un diagnóstico crítico, en donde como más comprensivo del territorio completo, sino que había mucho más en que fallamos nosotros. Ya. ¿Qué haría distinto yo desde mi visión? En el fondo, como repetir la receta, pero mejor, La misma consigna, sí. pero sin resolver el tema de fondo, de cómo construir vasos comunicantes entre estas redes. Espacios como de conexión creo que sí se dan entre agendas afines. Por ejemplo, semillas, género, agua. Claro. Ahí se dan ciertos espacios de conexión como más naturales, que empiezan a ocurrir y que empieza a haber como un diagnóstico un poco más integral. Pero el mundo como del trabajo y de la conexión más directa con el Estado, con experiencias sindicales, dialoga muy poco con este otro mundo, lo veo bien. Los estudiantes, por otro lado, pueblo indígena además, tienen sus propias prácticas como de protesta y tienen su propio modelo de desarrollo como visualizado, ya como clarito, que el resto del mundo chileno no lo tiene. Entonces también es difícil ese vaso comunicante. Respondiendo más bien concreto a la pregunta, creo que hay un diagnóstico sobre los propios errores cometidos, pero no sobre un diagnóstico de fondo, ni una mirada como más estratégica sobre cómo seguir avanzando. Ha sido bastante complejo. En Chile hemos tenido 2 intentos de... Y es una cuestión que me preocupa porque es una cosa bastante... Es generacional y es compleja. En Chile han habido, por lo que yo recuerdo, 2 intentos de unión en todo el territorio. No sé si en alguna de tus entrevistas apareció el nombre Pensar Chiloé. Sí. Yo creo que hubo un movimiento político sur que también intentó unir, tuvieron reuniones, qué sé yo, pero
ahí básicamente funcionó el personalismo y nunca pudo cuajar, siendo personas más o menos igual. Aquí no había trabajadores, o sea, era más acotado, pero igual no. Entonces, a uno es un poco desesperanzador eso de que no se logra unir, conjugar ideas, aceptar al otro, integrarla y por todos lados. O sea, si tú tratas de hacerlo, igual pierdes porque las otras personas tampoco lo hacen. Claudio contaba que una de las cosas que nosotros logramos hacer, el grupo que participaba en la Asamblea Social, es lograr que este movimiento fuera más diverso. Y nosotros de un principio entendimos que teníamos que unir todas las provincias, o sea, todas las comunas. Y fue un trabajo convencer a los dirigentes que se habían elegido por las mismas personas de hacer eso. Y cuando lo fuimos a hacer, nos encontramos con portazo literal, portazo en la cara. Entonces, frente a eso, es complicado avanzar. Y bueno, como decía Claudio, estamos en eso, o sea, de construir como de cero, de construir comunidad porque ese fenómeno se da, como tú decías, en distintos lugares. Se dio en la revuelta, se daba, como te contaba, en el 2011, se dio también en el movimiento que tuvimos de salud. Entonces, yo veo que aquí algo que encontré en la tesis es como la necesidad de una aceptación y un reconocimiento del otro como bien radical, porque incluso los movimientos sociales y las misiones más de resistencia están muy, más que ya contaminadas, imbricadas con el neoliberalismo, con el individualismo. claro. Yo vi muchos juicios muy duros contra el otro, cualquiera fuera el otro, cuando yo reconocía alguna de esas prácticas. No, estos son medios neoliberales. No, estos nos quieren llevar por su lado marxista. No, estos nos quieren llevar un juicio muy rápido a por qué el otro está equivocado, a por qué el otro está mal y yo no me voy a juntar con él. Como que eso estaba así como faltaba en 2 segundos. Tenía súper claro por qué no juntarme contigo. Entonces creo que necesita como una tolerancia enorme a dialogar con prácticas que no me gustan, que creo que no son de izquierda, que no son sociales, pero que para ellos sí. Algunos decían, no, estos quieren participar, pero no tienen ni bases sociales. Hay una tolerancia enorme para decir, a lo mejor participan de otro espacio y no tienen bases sociales, a lo mejor tienen bases digitales, y no las sociales que yo conozco. A lo mejor otros utilizan marketing, sí, para ganar las elecciones. Y hoy cómo ir aceptando y tolerando a toda esta diversidad de gente, y cuando hablo de comunidad o de unir, que tampoco sea comunidad y unir como yo me imagino que va a ser esa unión y esa comunidad, porque creo que eso como que no existe, la de los 70, 80, 90 y 2000, esa unión y esa cohesión, esa forma que uno se imagina, no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar probablemente redes esporádicas, distintos espacios, algunos que van a querer cambiar cosas, otros van a querer cambiarse ellos mismos. Me tocaron hartos líderes que su propósito era cambiarse a ellos mismos, como yo ser menos patriarcal, yo ser menos vertical, yo ser menos violento. Y también está eso. Y también es parte de este ecosistema de cultura política, activismo que se da en Chile. Estoy hablando de Chile todo el rato en este momento. Sí, yo coincido con todo lo que tú dices. Este fenómeno nosotros llevamos muchos años discutiéndolo, conversándolo, y claro, a la base de esta lógica, que son lógicas sociales comunitarias, hay una falta
de una cierta vocación de poder. Y cuando lo digo de vocación de poder, lo digo en buena, no lo digo en esta lógica de poder por poder, sino que de creer que la unidad nos facilita espacio para poder incidir. Y esa práctica la hemos perdido, la hemos desechado, o nos enseñaron en los últimos 30 años de la concertación y de los proyectos concursables que yo estoy siempre compitiendo con otros. Entonces, claro, eso no ha destruido el panorama, porque cuando uno dice, bueno, vamos a apoyar a los estudiantes, vamos a apoyar a las mujeres, y alguien te dice, no, pues, cuando yo marcho ellos no me apoyan. Entonces, bueno, ¿cuál es el espacio solidario que yo construyo, que yo formo, que yo voy mejorando? Y Entonces, está muy ausente. si yo fuera del otro lado, y del lado más decolonial, o más cultura frente amplista, antes de que ganaran, sí, hubiese dicho, ya, pero yo no quiero, ¿por qué tú quieres el poder para ir donde el Estado? Yo no confío en el Estado. Si no hablamos de que el Estado nos tenía abandonados, entonces no, yo no voy contigo. Hasta que hay que cambiar esas lógicas verticales del Estado. Y ahí se acabó la conversación. Entonces, claro, como desde esa lógica tú me tienes que entender que a lo mejor yo soy más decolonial y yo busco otras cosas, y yo también debería tolerarte a ti y decir como no, sabes, tiene un punto, que a lo mejor hay que conseguir poder político desde el Estado, pero esa conversación de que yo te entiendo, tu lógica, tu razonamiento, tu forma, no me gusta todo, me gusta un 50% de lo que dijiste, y a ti te gusta un 40% de mi estilo de hacer política, y llegar a ese punto, yo creo Claro. que no se ha llegado a ese punto. Hay algo que yo me he dado cuenta que sucede bien seguido y que nos mencionó Claudio delante, es esa tirria por el hablar de poder, de que el poder es malo de por sí, y frente a eso es complejo discutir. Yo estaba en discusiones en que hay gente que dice, no, necesitamos más educación, que los chicos se eduquen para lograr un mundo distinto, qué sé. Y yo les digo, me acuerdo que una vez dije, ya está bien, eso está claro, eso es un diagnóstico que tenemos todos, pero ¿y ahora cómo lo logramos si no tenemos poder? Porque el poder es el poder hacer cosas, o sea, cuando tú tienes poder es porque tienes poder para hacer cosas. Entonces, si vamos a estar con esa fantasía de queremos muchas cosas, pero no queremos poder, te encuentras en una... Y ese tema es súper complejo, o sea, siempre se choca con eso. Se choca también con el asunto que vamos a hacer esto y elaboremos una estrategia. Y hay gente que dice la estrategia como que si fuera algo perverso. Y no, si no hay que hacerlo, no hay que elaborar estrategia. Entonces, a mí se me ocurre, falta mucho verlo, pero ese círculo es donde vamos tropezando siempre. Porque sin poder y sin estrategia no avanzamos en ninguna parte y nos damos vuelta a donde mismo. Y Es además no conversamos, no nos ponemos de acuerdo, no lo discutimos. Y ese es al final. Es como cuando los alcaldes, los diputados dicen, no, a mí nosotros nos gusta la política, eso no es política. Claro. Pero se ganan por hacer política. No, es que eso es política, así que no nos metamos. Oye, Mauricio. Sí. No, te queremos agradecer la conversación, estamos llegando a son 10 para las 9 ya. Te queremos agradecer la conversación, te queremos agradecer el trabajo que hiciste. Si nos pudieras dar algún dato de cómo conocer tu tesis, si a alguien le interesa, cómo poder acceder a ella, si tuvieran algún sitio digital, no sé, nos pudieras dar datos, o si hay algo que quisieras decir y que no te hemos preguntado y algo que te llamó la atención para comentar o quisiera aportar. No, yo la tesis se la voy a mandar, pues. No está publicada, creo, en ningún lado. Así que le voy a corregir unas cosas y se las mando. Y estaba pensando como un comentario final que me acuerdo cuando presenté la tesis, alguna gente me decía, no, pero yo decía, en mucha parte de la cultura política del activismo
y de los liderazgos locales no creen en el Estado, ni en el poder, ni en esas lógicas, ni en esos códigos, y no les gusta participar de eso. Y tenía como respuesta, sí, pues, obvio, sí, sí, sí es, pues. Y yo pensaba, pero no ves los alcances, las implicancias que tiene eso cuando quieres hacer algo, que es lo que estaban diciendo ustedes ahora. No es... Hay cositas que parecen chicas, pero que tienen una implicancia tremenda a la hora de hacer movimiento social, a la hora de querer cambiar las lógicas de un territorio. Entonces, nada, pienso que este espacio y visualizar estas cosas que parecen chiquititas, pero que no son chiquititas, puede llegar a ser súper valioso para poder entendernos entre las lógicas diferentes. Creo que ahí está la clave, como darle espacio para entender la lógica del otro que no esté de acuerdo contigo, darte el espacio para escuchar. Mauricio, una última cosita a propósito de tu tesis, de tu formación, de tu formación académica. Estas cositas chicas a las que nombramos, esta cosa media individualista, es producto de las lógicas, son producto de las lógicas neoliberales, de la publicidad, de esta lógica de pensar en mí. ¿Es propio de un modelo neoliberal que lleva en Chile casi ya 40 años? ¿O es propio de...? Eso ya se permeó la cultura de las izquierdas también, y de las resistencias, y de la autonomía, y toda esa literatura que uno conoce de Latinoamérica, desde de Chiapas y en Chile, y las que quieran, ya se mezcló, creo yo, ya se mezcló con el neoliberalismo, una figura nueva. Y esa es la que hay que, creo que, seguir entrando a picar para entender eso. No creer porque ya entendimos el neoliberalismo, ya entendimos toda la literatura de resistencia, ya la tenemos clara. Porque ahora yo creo que está mezclada. Y eso es lo que hay que entender hoy día. Hay que convivir con ello. Hay que convivir con eso y sacarle el rollo a eso. Sacarle el rollo y ver cómo avanzamos con esa nueva realidad. No con la que creíamos hace 10 años, que ya éramos super capos, ya sabíamos cómo hacerlo. De los 60 a los 70 ya no. Y no, ni los 90, ni los 2000. Hay que desarmar esta mezcla que hay hoy día. Eso, Mauricio, te queremos agradecer. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la tesis que hiciste, que también será un aporte para comprender estos fenómenos, por la conversación, por la disponibilidad y bueno, por todo. Muchas gracias a ustedes por conversar. Gracias, Mauricio. Gracias por haber aceptado el llamado nuestro. Eso, cuando venga a Chile, no ubicas, ¿eh? Sí, cuando vuelva los contactos. Ahí tengo ya el contacto de Jorge y ahí. Sí, pues ahí nos seguiremos viendo. Los tres. Sí. Ahí. Chao, Mauricio. Chao. Hoy, esta ha sido la conversación con Mauricio Cortés López para Radio Quilpigüe en la conmemoración de los 10 años del Mayo Chilote. Así que muchas gracias y... A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilpigüe, la radio comunitaria de Castro.